Les doy la bienvenida a su programa favorito, el Conductismo of the Society, en el cual se aprenden sobre temas relacionados a la educación, ya que como sabemos tenemos el propósito de mejorar a nuestra sociedad. Soy Salvador Pérez, director y locutor de su programa favorito, el Conductismo of the Society. En este programa analizaremos uno de los temas más importantes de la actualidad y que en la mayoría de los casos pasa por desapercibido, que son los criterios de selección y valoración de libros infantiles y juveniles. Recordemos que también tenemos nuestra sección de recomendaciones, nuestra sección de frases motivacionales, el dato interesante, adivina quién y sobre todo el chiste de la semana. Para iniciar, comenzaremos con la frase de la semana, la cual es: no tienes que quemar libros para destruir una cultura, simplemente haga que la gente deje de leerlos. De Ray Bradbury. Como sabemos, somos una sociedad con muy pocos lectores habituales, hablando específicamente en México, ya que la persona promedio lee alrededor de 2 libros máximo al año, y en algunos casos, que es la mayoría, no se lee ningún libro alguno. Y este es un tema que nos debe de preocupar, ya que, como coloquialmente sabemos, la lectura es el ejercicio perfecto para el cerebro. Frase de Richard Steele. En este punto me surgió la siguiente cuestión: ¿qué necesita México para mejorar su cultura como lectores activos? A lo que concluí que debemos empezar con los más pequeños, ya que son los más susceptibles a desarrollar esta cultura, de crearles el hábito de ser lectores activos, a que lean por gusto, a que sean ellos mismos quienes busquen la lectura como parte de su desarrollo personal. Como sé que la mayoría de nuestro público son docentes, padres de familia o docentes en formación, quise dedicar este capítulo para poder darles algunos puntos sobre cómo lograr incitar a nuestros niños y poder lograr este gran compromiso. Para iniciar, analizaremos la selección de textos y los prejuicios sobre las edades de los lectores, en donde abordaremos cómo abordar la lectura en los infantes con relación a su rango de edades. Y como segundo punto, analizaremos la selección de los textos y su importancia en la formación de los lectores. Aquí abordaremos los beneficios que nos brinda que tengamos una cultura lectora. Para hablar de los temas mencionados, tomamos como referencia el tema Claves para la selección de libros infantiles de las autoras Cecilia Bayur y Marcela Carranza. Muy bien, antes de entrar en profundidad al tema mencionado, me gustaría decir el dato interesante. Dato interesante. ¿Sabías que la lectura puede cambiar tu vida? Yeah. De acuerdo con un sitio de internet, la lectura puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Según un estudio citado por la publicación, las personas que tienen el hábito de la lectura tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer. Además, cada vez que lees un libro, tu cerebro reserva un espacio para la información que estás recibiendo con la lectura, con lo que tu memoria se verá fortalecida. En este sentido, la lectura ayuda a reconocer patrones dentro de la escritura, lo que puede convertirte en un lector más crítico de la realidad que te rodea. Yeah. Muy bien, para iniciar,
analizaremos la selección de textos y los prejuicios sobre las edades de los lectores, en donde nos menciona que es una cuestión propia de los libros infantiles y juveniles, esto porque no ocurre en el resto de las literaturas, sobre todo en aquellos que se considera adecuado o no para los niños. Este es el tema de restricciones por rango de edades. Cabe mencionar que este fenómeno es reciente, a no más de 2 décadas, ya que antes esta pauta prácticamente no existía. La pregunta por la edad es la primera que sale de la boca de los mediadores. En cuanto son consultados sobre libros para niños, la evidencia rotunda es que no leen del mismo modo un niño de 3 años que uno de 7 o de 12 años. Hace que esta pregunta tenga su razón. Aunque claro, tenemos que considerar que estas consideraciones no terminen excluyendo a los lectores que se salen de los límites de lo sugerido en las recomendaciones paratextuales de los propios libros. Esto referente a los editores, ya que si nos ponemos a considerar cómo manejan la cuestión de las edades lectoras, vemos que las fórmulas que aparecen en etapas o contratapas para señalar los grupos de edades sugeridas son variadas y en sus giros más o menos explícitos, como por ejemplo los que dicen desde 9 años o para primeros lectores o bien para los que están aprendiendo a leer. En algunos casos buscan moderar cierta idea de control que podría desprenderse una evidencia extrema a la propuesta de compartimentación etaria de los lectores. La idea de que la niñez está fragmentada en una serie de etapas relacionadas con edades específicas y de que la información proporcionada a los niños debe ajustarse a esos límites cronológicos proviene de una lectura rígida de las teorías de Piaget, sobre todo la evolución del conocimiento en la infancia, que influye en las propuestas curriculares y en la organización escolar. Esto, en muchos casos, es adoptado y en otros más se adopta, pero con algunas variantes por algunas propuestas editoriales, mientras que otras prefieren prescindir de esta fragmentación, ya que consideran que es el limitante de las posibilidades y libertades lectoras. Las experiencias concretas de lectura nos dan montones de ejemplos en donde los niños realizan interpretaciones complejas y hacen asociaciones que superan las expectativas previas por esas etapas. De acuerdo con el crítico Perry Nodelman, quien comenta que estudios que revisan las lecturas dominantes de las teorías piagetanas, se podría discutir si estas etapas no son impuestas culturalmente como resultado de elementos tales como etapas de ingreso a la escuela y nuestras creencias adultas del tipo de experiencias que pueden procesar los niños. Ya que, como sabemos, un estudio reciente menciona que el cerebro de los niños de 6 años está físicamente preparado para comenzar el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que si se hace antes de esta edad recomendada, el niño se puede fatigar y desde aquí comienza una mala experiencia con la lectura que provoca que no tengamos un lector habitual como ciudadano. Esta fracturación por rangos también la podemos ver en los libros del rincón, que se trabajan en las aulas mexicanas, en donde vemos que se manejan por series. Estas series se adecuan al grado de lector que se relaciona al rango de edades aproximadamente. Se cuenta con 5 series, la quinta agregada recientemente, que se trata de no limitar a los lectores, sino al contrario, es para todo tipo de edades, todo tipo de grados de lector. En la primera serie tenemos Al Sol Solito. Esta es para los más chiquitos que comienzan a relacionarse con la lectura. Después tenemos Pasos de Luna, para los que empiezan a leer. Enseguida tenemos la serie de Astrolabio, que es para los que leen con fluidez. Y como cuarta serie tenemos a Espejo de Urania. Esta serie es para los lectores autónomos que buscamos formar. Y la quinta y recientemente serie es Cometa Combinados, que es para lectores de diversas edades. Esto correspondiente al primer punto, la selección de textos y los prejuicios sobre las edades de los lectores, aclarando ciertos aspectos, como el de no menospreciar las habilidades de los pequeños lectores y nunca ponerles límites, independientemente de los intereses que se tengan hacia ellos, ¿verdad? Antes de continuar con el segundo punto, me gustaría mencionar nuestra sesión de Adivina Cuál.
actual. ¿Y tú sabes cuál es el libro más vendido? En Adivina cuál te decimos. Yeah. El Señor de los Anillos es el libro más vendido de la historia. Según el sitio Electric Literature, el número de ventas de libros es difícil de rastrear, debido a que no hay un repositorio central en donde éstas se recopilen. Además, la venta de libros religiosos como la Biblia, el libro más vendido de la historia de acuerdo con los récords Guinness, o el Corán, son prácticamente imposibles de medir, debido a que la mayoría de las veces estas ventas no son públicas. Bajo esta premisa, de acuerdo con el sitio de internet, es el libro más vendido de la historia, con 150 millones de copias vendidas. Le sigue una obra de J.R.R. Tolkien. De acuerdo, retomando nuestro segundo punto del programa del día de hoy, la selección de los textos y su importancia en la formación de lectores. En este segundo punto, vemos entonces cómo a menudo la selección de los textos pone el foco en cuestiones extraliterarias y poco atiende al libro de literatura infantil como literatura, ya que no lo puede considerar como arte. Consideremos que la selección de los textos es una de las cuestiones claves en relación con prácticas de lectura y escritura ligadas a la formación literaria de los lectores. En el contexto escolar, la selección de los textos implica un propósito pedagógico. Pero tenemos que aclarar que al referirnos a propósitos pedagógicos, no nos estamos refiriendo a aquellas prácticas de lectura literaria en las cuales el texto actúa como mero vehículo de transmisión de contenidos curriculares pertenecientes al área de la lengua, de otros aspectos curriculares o de incluso de la literatura misma. No nos referimos a aquellas prácticas del tipo busco un poema para señalar objetivos o metáforas, o elijo aquel tema para disparar el tema de la familia, etc. Esa forma de escolarización de la literatura infantil de larga trayectoria es una de las tantas formas en la que el libro infantil ha sido desprovisto de su naturaleza artística y literaria. Por el contrario, a lo que nos queremos referir es a la intención pedagógica del maestro que elige un libro para leer literatura con sus alumnos. Para afinar en un trabajo continuo la capacidad de los niños de descubrir los complejos mecánicos de significación puestos en juego por los textos literarios durante su lectura. Así que el maestro tendrá en cuenta las posibilidades de lectura que ese texto puede brindar, sin dejar de lado que es imposible anticipar todas las posibilidades de lectura de un texto, que siempre habrá lecturas inesperadas, ingresos al libro que el mediador no había previsto, etc. Sin embargo, es importante saber escuchar ese libro, imaginar cuáles son las lecturas que ese libro favorece, de qué modo ese libro en particular invita al lector en su tarea de construcción de los significados. ¿Qué está proponiendo ese libro? ¿Cuál es su retórica? En otras palabras, en la selección de un texto para una práctica de lectura literaria, la mirada del mirador puede detenerse en los aspectos constructivos de la obra. Esto nos exige indagar también en cómo determinados sentidos surgen de la combinación de procedimientos literarios y artísticos en diálogo con todos los elementos que conforman el libro, ya sea el texto, las ilustraciones, la ideación, la diagramación, etc. Es aquí en donde el oído del mediador empieza a trabajar. En las situaciones sociales de la lectura literaria, las conversaciones sobre libros tienen como necesario umbral a la selección. Antes de que podamos conversar sobre un libro, necesitamos haberlo leído. Antes de que podamos leerlo, necesitamos elegir un libro que leer. Aquí el libro que elijamos contendrá las potencialidades de nuestra conversación. Temas a tratar, ideas, lenguaje, imagen, citadores de la memoria, etc. Su elección es una actividad de mucho valor,
aquellos que eligen están ejerciendo un poder. Esto resulta muy interesante para reflexionar sobre cómo alejarse de posiciones extremas a la hora de elegir por otros y con otros. Nos referimos específicamente al autoritarismo o a la demagogía, es decir, el control absoluto por parte de las instituciones o mediadores adultos acerca de lo que se elige o su contrario, también nocivo. La cesión total a los niños de las decisiones sobre el material de lectura sin ninguna intervención orientativa por parte del mediador. En ambas hay posturas en donde se esquiva la responsabilidad de la transmisión de saberes que implica la selección, sobre todo en contextos de formación de lectores. Ante esta cuestión, Chambers nos menciona que está a favor de la flexibilidad del mediador, por lo cual propone ser tan abierto y honesto como se pueda. Confiar en la capacidad y disposición de los niños para valorar por qué la maestra piensa como lo hace. Esto provocará discusiones, en sí muy útiles, sobre las razones de ellos y de la maestra, para aceptar o rechazar un libro y sobre cuántas de sus elecciones deben incluirse. Como ejemplo de la riqueza de que viene de una postura flexible, Chambers dice que a veces la inclusión de un libro elegido por los niños, considerado por el docente como una elección claramente equivocada, permite mostrar la buena disposición de éste a respetar los gustos de los lectores infantiles. A esto hay que considerar que se puede suceder que a partir de la conversación el docente descubra que el libro es más interesante de lo que suponía, o también que los propios niños adviertan que no todo libro que los entusiasma es valioso a la hora de discutir sobre él. En este apartado, a partir de las experiencias prácticas del autor, nos menciona que docentes seleccionan libros para otros colegas que recién se inician en la docencia. Lo hacen a partir de consignas disparadoras que propone tener en cuenta para elegir algunos elementos constructivos de los textos, tales como los diversos modos de narrar, por ejemplo. Lo interesante, plantea el autor, no es tanto las listas de libros que se obtienen como resultado, sino la discusión y reflexión suscitada durante el propio proceso que, por otra parte, sitúa la selección como una tarea estrechamente vinculada a la práctica concreta. A conclusión de nuestro segundo tema, la selección de textos y los prejuicios sobre las edades de los lectores, donde tenemos que dar cierta libertad al alumno de que sea él quien elija el libro que desea leer. Tenemos que ser flexibles en respetar su decisión y que él mismo descubra si su elección fue buena o no tanto. Para finalizar la sesión de hoy, cerramos con broche de oro, con el chiste de la semana, obviamente relacionado a la lectura. Se titula Comparto los secretos del placer, y compártelo, permite que otros también disfruten. Yeah. Hacerlo solo es disfrutar en privado. Hacerlo solo entre dos desarrolla la imaginación. En grupo, casi siempre resulta más divertido. Hacerlo de pie fortalece la columna. Boca arriba es más placentero. Boca abajo es tradicional, pero sabroso. En el sanitario es relajante. En el auto es creativo, siempre que no estés conduciendo, claro. Hacerlo diariamente es enriquecedor. De rodillas es incómodo y doloroso. Además, se puede hacer en la mesa antes o después de comer, en la oficina, en el sillón del jefe o sobre el escritorio, en la cama o mejor aún en la hamaca, desnudos o vestidos, en el prado, en el parque, aunque te miren curiosamente, puedes hacerlo en silencio o con música. Ensáyalo en un columpio, es divertido. Yeah. No importa la raza, el credo, el sexo, el trato ni la posición económica. Hacerlo es siempre un verdadero acto de amor. Leer siempre es y será un gran placer.
Eso es todo por esta sesión, amigos. Espero les haya gustado. No olviden dar like y compartir. Si aún no estás inscrito, dale click en suscribirte y activa la campanita para estar siempre actualizado en la información. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Deja tu comentario sobre de qué tema te gustaría que habláramos, ya que para mí es un placer. Hasta la próxima.